Semgi ranshingi kolaredo semsede kandichire sedavchinsar. El tema de la conferencia de hoy es sobre la mente, la naturaleza de la mente, ¿no? Cómo funciona la mente. Es bueno si tenemos esa comprensión. El Buda Shakyamuni, ¿no?, que vivió hace aproximadamente 2560 años en la India, dio muchas enseñanzas, ¿no? Toda esa gran variedad de enseñanzas las podemos reunir o resumir dentro de lo que llamamos los 3 giros de la rueda del Dharma, ¿no? Esos 3 giros fueron: el primero, enseñanzas dirigidas a los Sravakas, los oyentes; el segundo giro a los Pratyekabudas, los realizadores solitarios; y el tercer giro fue de enseñanzas del gran vehículo, ¿no? También, aparte de dar una gran variedad de enseñanzas, mostró desde un punto de vista práctico de cómo poner en práctica esas enseñanzas, también diferentes caminos, ¿no? Y esos diferentes caminos los podemos resumir en 3 desde el punto de vista de la motivación del practicante. Hablamos del camino para los seres de motivación pequeña, el camino para los seres de motivación media y el camino para los seres de motivación grande. Entonces, ha mostrado todos estos caminos de práctica, ¿no? Toda esta gran variedad, tanto de enseñanzas como de diferentes caminos, de ponerlo en práctica, el motivo, nos preguntamos cuál es el motivo de toda esa variedad que han presentado el Buda, es para entender la naturaleza de la mente. Esa es la finalidad última es que seamos capaces de tener un control de la mente, ¿no? Y ese es el motivo por el cual ha dado esa gran variedad de enseñanzas y de caminos a seguir. Si nos hacemos otra pregunta más, ¿no? Este Dharma, el Dharma de Buda o las enseñanzas de Buda, ¿qué es eso? ¿Qué son las enseñanzas de Buda? Pues tenemos que entender que las enseñanzas de Buda son técnicas o métodos para transformar la mente, ¿no? Son enseñanzas en base a las cuales se puede hacer reflexiones muy profundas y su finalidad es producir un cambio, una transformación en la mente. Por lo tanto, todas las enseñanzas que ha dado el Buda las ha dado con la finalidad de que puedan producir una transformación en la mente de la gente. Esto que estamos hablando de producir un cambio, una transformación en la mente, eso es algo que no es fácil de llevarlo a cabo, ¿no? De que se produzca, es realmente difícil, ¿no? Esa transformación de la mente. Y el Buda, en relación a la mente, nos ha explicado que la mente no es algo tangible, ¿no? Algo que se pueda percibir. Si nos preguntamos, entonces, ¿los pensamientos son los pensamientos la mente? La respuesta es que no. Los pensamientos surgen de la mente y dentro de la tradición budista los llamamos, utilizamos la denominación de factores mentales, ¿no? Porque surgen de la mente, pero no son la mente en sí. También en relación a la existencia de la mente, si nos preguntamos, ¿existe la mente? La respuesta es no. Y si nos preguntamos, ¿no existe la mente? La respuesta es sí. Entonces no es ni existente ni no existente, ¿no? Es un tema sobre el cual hay que reflexionar mucho. En relación a la mente que estamos hablando, ¿no? Que es una cuestión a reflexionar, que no es ni existente ni no existente, pero en la mente sí que existe lo que llamamos la naturaleza o la esencia de la mente, ¿no? Y si nos preguntamos cómo es esa naturaleza de la mente, se suele ilustrar con el ejemplo del cielo o del espacio, ¿no? Esa naturaleza de la mente es completamente pura, sin ninguna contaminación, sin ninguna impureza, y es de una naturaleza luminosa, ¿no? Utilizamos la expresión de la naturaleza de la luz clara.
nos ha hablado, ¿no?, de esa naturaleza de la mente. También el comprender o realizar esa naturaleza de la mente es algo que tampoco es fácil, ¿no? Y el Buda, con la finalidad de realizar esa naturaleza de la mente, el Buda nos ha enseñado, como hemos dicho antes, los caminos que debemos de seguir y practicar, ¿no? Y la forma de recorrerlos es dedicándonos al estudio, la reflexión y la meditación, porque no es fácil obtener esa realización de la naturaleza de la mente. El Buda era un ser muy experto, muy hábil, ¿no?, en los medios, en la forma de enseñar a los seres, y por eso, como hemos dicho, dio, digamos, 3 ciclos de enseñanza, lo que llamamos los 3 giros de la rueda del Dharma, ¿no? Y también explicó las prácticas relacionadas con cada uno de esos giros, ¿no?, de la rueda del Dharma. En ese primer giro, la primera vez que dio las enseñanzas, iban destinadas a lo que hemos llamado los seres de una capacidad o de una motivación inferior o pequeña, ¿no? Y, ¿en qué consiste, ¿no?, ese giro de las ruedas el primer giro de las ruedas de las enseñanzas del Buda dirigidas a esos seres de motivación pequeña? Pues ha dado enseñanzas en las cuales se incita a que nos reflexionemos sobre el funcionamiento de la ley de causa y efecto, ¿no? Nos ha explicado que si llevamos a cabo acciones negativas, no virtuosas, producen como resultado un renacimiento en los reinos inferiores. Y si llevamos a cabo acciones virtuosas o positivas, eso produce como resultado un renacimiento en los reinos superiores. Por lo tanto, la instrucción práctica que nos ha indicado el Buda es abandonar las negatividades y cultivar o practicar las acciones positivas y virtuosas. Y eso se lleva a cabo a través de mantener una disciplina ética adecuada, ¿no? Esta es un poco las enseñanzas y la práctica para los seres de capacidad pequeña. Y la finalidad de practicar de esa manera, como hemos dicho, es evitar no tener que renacer en los reinos inferiores y obtener un renacimiento bien como un ser humano o en el reino de los dioses, ¿no? De esa manera, el primer objetivo es tienen que volver a renacer en este mundo, pero o bien el objetivo es renacer en este mundo obteniendo lo que llamamos el precioso cuerpo humano, ¿no? Por eso el Buda, en la tradición budista del budismo, nos ha explicado la existencia de las vidas pasadas, de las vidas futuras y el funcionamiento, como hemos dicho, de la ley de causa y efecto del karma, ¿no? Y se consideran estas cosas, estos aspectos, como muy importantes dentro del budismo. Gracias. Todos los que estáis aquí presentes sois budistas, ¿no? Entonces, si nos preguntamos, ¿no?, ¿en qué consiste ser budista?, ¿no? Pues básicamente ser budista es alguien que tiene confianza en el funcionamiento de la ley de causa y efecto. Si no se tiene fe, no se acepta ese funcionamiento de la ley de causa y efecto, a esa persona no se la puede considerar como budista. Por lo tanto, como hemos dicho, el Buda lo primero que ha explicado, no ha empezado hablando de cuál es la naturaleza de la mente y cómo realizarla, sino que el Buda ha empezado explicando el funcionamiento del karma, de la ley de causa y efecto, ¿no? Nos ha dicho que tenemos 2 opciones, o bien renacer en la próxima vida, ¿no?, en los reinos inferiores o bien en los reinos superiores, ¿no? Y ha explicado también que el renacer en uno o en otro de esos reinos es debido a una causa, hay una causa que lo genera, ¿no? Entonces ha explicado que las acciones negativas son las que actúan como causa para renacer en los reinos inferiores y las acciones positivas son las que actúan como causa para renacer en esos reinos superiores. Entonces el observar esta con disciplina ética de mantener ese cuidado con las acciones, eso es el camino de la práctica de los seres de motivación pequeña. También está claro, ¿no?, que todos llegará un día en que tendremos que morir, ¿no? Y cuando se produce la muerte, la mente no desaparece, ¿no?, no se esfuma, sino que la mente tiene que volver a renacer en otro cuerpo. Entonces, ese renacimiento, sí, subsiguiente de la mente, está condicionado por el karma, ¿no?
Como estamos diciendo, en el budismo se explica que después de que se produce la muerte, la mente no desaparece y tiene que volver a reencarnar, ¿no? A nacer. Poder nacer otra vez como un ser humano, poder nacer como un dios, poder nacer como cualquier animal, como un perro, un gato, un insecto, etcétera, ¿no? O en otros reinos, los infiernos, los espíritus hambrientos, etcétera. Y el renacer en uno de esos lugares o con un cuerpo de esos o otro es algo que no depende, no tenemos la elección, no la tenemos uno mismo, ¿no? Y no tenemos garantizado ningún tipo de renacimiento. Como hemos dicho, eso está condicionado por el karma, ¿no? Si hemos acumulado muchas acciones negativas, nos va a producir como resultado un renacimiento en los reinos inferiores y las positivas un renacimiento en los reinos superiores, ¿no? En los inferiores, bien como en el reino de los infiernos, de los espíritus hambrientos o en el reino de los animales, y en los reinos superiores, debido a las acciones positivas, bien como otra vez como un ser humano o como un dios, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a evitar las acciones negativas y realizar todas las positivas que podamos. Todo esto lo ha explicado el Buda muy claramente, ¿no? Y también ha hecho hincapié, ¿no?, que incluso la más mínima acción negativa, por pequeña que sea, debemos esforzarnos en evitarla. Y también por una acción positiva, por pequeña e insignificante que parezca, debemos esforzarnos por realizarla, no por acumularlas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar estudiando, ¿no? Estudiando y aprendiendo cuáles son las acciones negativas, cuáles son las acciones positivas. Ese es el primer paso. Por ejemplo, poniéndome yo mismo como ejemplo, Drupon Nawan, ¿no?, dice: yo soy consciente que un día tendré que morir, ¿no?, y que ahí no se acaba, tendré que volver a nacer, a renacer, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero yo volver a renacer? Pues quiero volver a renacer en este mundo y como un ser humano, ¿no? Y como un ser humano que posea lo que llamamos el precioso cuerpo humano. ¿Y por qué tengo esta aspiración? Pues porque se dice que solo con un nacimiento, con una vida como un ser humano, con ese precioso cuerpo humano, uno tiene la oportunidad de realizar la naturaleza de la mente. Si no es con este soporte, con esa asistencia, no existe la posibilidad de realizar la naturaleza de la mente, ¿no? Por eso estoy diciendo que mi aspiración es volver a nacer en este mundo y con un precioso cuerpo humano. ¿Y dónde querría yo nacer? Pues quiero nacer en mi próxima vida en un lugar donde existan las enseñanzas budistas, ¿no? Quiero nacer en una familia teniendo unos buenos padres. No quiero que sea una familia muy ilustre, muy rica, muy poderosa, ni tampoco una familia demasiado pobre, una familia intermedia en la cual pueda tener cubiertas mis necesidades básicas de alimento, alojamiento y vestimenta, ¿no? Y el Buda, ¿no?, nos ha dicho, ¿no?, que el tipo de existencia o de renacimiento que vamos a tener en la próxima vida es algo que está en nuestras manos ahora, depende de nosotros, ¿no? El Buda nos ha dicho que podemos saber las vidas o lo que hemos hecho en las vidas pasadas. Simplemente tenemos que observar lo que nos ocurre ahora y comprenderemos lo que hemos hecho en el pasado, en otras vidas pasadas. Y también observando lo que estamos haciendo ahora mismo en esta vida, también podemos hacernos una idea de lo que nos va a ocurrir en las próximas vidas, ¿no?, o la próxima vida. Por eso, para mí también es muy importante hacer plegarias de aspiración, deseando todo eso que he comentado, ¿no? Y realmente yo hago esto, ¿no? Hago esas plegarias, ¿no? Para mí es muy importante volver a renacer obteniendo un renacimiento con el precioso cuerpo humano. Por lo tanto, estamos diciendo, ¿no?, que lo que tenemos que hacer es evitar las acciones negativas y realizar acciones positivas, ¿no? Entonces, esas acciones, tanto las negativas y las positivas, ¿quién es el que las lleva a cabo? ¿Quién las hace? Pues es realmente la mente, tanto la que lleva a cabo las acciones negativas como las acciones positivas, ¿no? Si nos preguntamos cómo es eso, ¿no?, pues vemos que en la mente hay una serie de impurezas
que es lo que llamamos las emociones perturbadoras, como el deseo, el odio, la ignorancia, los celos, el orgullo, ¿no? Y cuando actuamos motivado con esas emociones perturbadoras, esas acciones que llevamos a cabo, eso es lo que llamamos acciones negativas. Cuando nuestra mente está libre de esas impurezas, de esas emociones perturbadoras, entonces surge y se manifiesta el amor y la compasión. Y las acciones que están basadas en ese amor y en esa compasión es a lo que llamamos las acciones positivas o virtuosas, ¿no? Entonces esto también es lo que llamamos, ¿no?, tener un buen corazón cuando estamos bajo la influencia del amor y la compasión, o tener un mal corazón o un mal estado mental cuando estamos con las emociones perturbadoras, ¿no? Entonces vemos la diferencia, ¿no?, del estado, ¿no?, los resultados que nos produce las acciones dependiendo del estado mental con las que las hacemos, ¿no? Bien, nos conducen a renacer en los reinos inferiores, porque lo que hacemos es acumular negatividades cuando estamos en ese estado con un mal corazón o con un mal estado mental, o bien si ese estado mental es positivo, hemos desarrollado un buen corazón, lo que hacemos es cultivar acciones positivas y como resultado obtenemos un renacimiento en los reinos superiores, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es darnos cuenta, ¿no?, y reconocer, identificar esas emociones perturbadoras que ahora están presentes en uno mismo, ¿no? El deseo, el odio, la ignorancia, el orgullo, los celos, etcétera, ¿no? Para, primero es identificarlas, reconocerlas y de esa manera poder ser capaces de acabar con ellas, eliminarlas, ¿no? Y la forma de acabar con ellas, el antídoto que las contrarresta, como hemos dicho, es evitar las acciones negativas y dedicarnos a acumular acciones positivas. Por lo tanto, estamos viendo, ¿no?, que las enseñanzas, el Dharma que nos ha presentado el Buda, en primer lugar, ha explicado este camino para los seres de motivación pequeña y básicamente consiste en refrenarse, en evitar las acciones negativas y en cultivar, llevar a cabo las acciones positivas. Para hacerlo, como hemos visto, lo que tenemos que hacer es reconocer esas emociones perturbadoras y conocer, saber cuáles son esas acciones negativas que hay que evitar, ¿no? Yo creo que todos ya sabéis cuáles son, que son lo que llamamos las 10 acciones negativas, ¿no?, que son 3 que se llevan a cabo a través del cuerpo, que son físicas, como es el matar, el robar y el tener una conducta sexual errónea, mala. Hay 4 acciones negativas que se llevan a cabo a través de la palabra, como es el mentir, utilizar palabras duras, utilizar palabras que causan división entre las personas y conversaciones vanas sin ningún sentido. Y tenemos también 3 acciones negativas conectadas con la mente, como son la codicia, las malas intenciones y las comprensiones erróneas, ¿no? En relación a estas 3 acciones de la mente, la codicia está relacionada con la emoción perturbadora del deseo, las malas intenciones con la emoción perturbadora del odio y las comprensiones erróneas con la emoción perturbadora de la ignorancia. Entonces, cuando estamos bajo la influencia de esas emociones perturbadoras, del deseo, del odio y la ignorancia a nivel mental, nos llevan a actuar de manera negativa con la palabra e igualmente a actuar de manera negativa con el cuerpo, como hemos visto, matando, robando, etc. Entonces, esas acciones negativas, tanto del cuerpo como de la mente, están condicionadas o basadas en las acciones negativas de la mente, estados mentales negativos. Entonces, tenemos que reconocer esto, ¿no? Darnos cuenta, ¿no?, que esas acciones negativas, su base, su fundamento es el deseo, el odio y la ignorancia, ¿no? Entonces tenemos que tratar que esas emociones perturbadoras disminuyan poco a poco a través de aplicar antídotos que las contrarresten y de esa manera finalmente ser capaces de eliminar, acabar completamente con ellas, ¿no? Esto es la enseñanza que ha dado el Buda en primer lugar, ¿no? Esa enseñanza nos ha dicho lo que tenemos que hacer es limpiar o lavar nuestra mente, ¿no?, purificarla, ¿no?, en otras palabras, ¿no? Lo vemos con un ejemplo, ¿no? Es igual que si tenemos una ropa sucia, una prenda que llevamos con ella utilizándola varios días, pues al final acaba oliendo mal esa prenda, ¿no? Entonces necesitamos lavarla, limpiarla, ¿no?, porque si no va a seguir oliendo mal.
Entonces, limpiar esa prenda tampoco es algo que sea fácil. Necesitamos tener una serie de cosas o de circunstancias conductivas o favorables para poder llevar a cabo la limpieza de esa prenda. Necesitamos tener agua caliente, además, necesitamos tener un detergente, necesitamos alguien que se dedique con sus manos a lavarla, y después de todas esas cosas necesitamos tenderlas en un lugar donde le dé el sol para que se pueda secar y de esa manera esté limpia, ¿no? Pues igual que vemos que para limpiar una prenda hace falta, es un proceso interdependiente que depende de muchos factores, igualmente para acabar con las emociones perturbadoras y con las negatividades, para todo ello depende de muchos factores, tenemos que aplicar sus correspondientes antídotos y por eso el Buda nos ha mostrado, ¿no?, un montón de actividades que podemos llevar a cabo, tanto a través del cuerpo como de la palabra y como de la mente, y esas acciones actúan como un antídoto para llevar a cabo esa limpieza o esa purificación. Por lo tanto, como estamos viendo lo que ha explicado el Buda, ¿no?, comprender los resultados que producen las acciones negativas y las acciones positivas, eso es la ley del karma, la ley de causa y efecto, ¿no? Y hablando de las negatividades, de todas las que hay, ¿cuál es la más fuerte, ¿no?, la peor? Pues son las acciones negativas que causan daños a los demás, esas son las peores. Y de esas acciones que causan daños a los demás, la peor es la de matar, ¿no? El hecho de matar a algún ser puede ser debido o influidos por el deseo, por el odio o por la ignorancia, ¿no? Y de esas acciones negativas de matar, influido por esas diferentes emociones perturbadoras, se considera que la peor de todas es matar influenciado por el odio. Por lo tanto, es importante, ¿no?, que conozcamos esas impurezas que existen en la mente, ¿no?, y que son lo que hemos llamado las emociones perturbadoras, como el deseo, el odio, la ignorancia, el orgullo, los celos, etcétera, ¿no? Y además el Buda nos ha dicho que esas impurezas se pueden eliminar, podemos acabar con ellas, ¿no?, de tal manera que alcancemos un estado mental completamente limpio, en el cual se manifieste esa naturaleza de la mente, que es como un cielo completamente despejado, sin ningún tipo de oscurecimiento, de impureza, y ese estado, esa naturaleza de la mente completamente pura, es a la que llamamos la naturaleza de la luz clara. Por lo tanto, estamos explicando, ¿no?, que estas son las primeras enseñanzas que ha dado el Buda y que son el camino para los seres de capacidad pequeña. Y el resultado de seguir este camino, actuando de esta manera, practicando de esta manera, es obtener un renacimiento con el precioso cuerpo humano, ¿no? Pero estos diferentes caminos se progresa se avanza a través de ellos de una manera progresiva. Una vez que hemos obtenido este renacimiento con el precioso cuerpo humano, debemos de avanzar ahora siguiendo el camino de los seres de motivación intermedia, ¿no? ¿Y en qué consiste ese camino de esos seres, ¿no? Pues ellos lo que persiguen ya es salir de una manera definitiva del ciclo de la existencia, del samsara, ¿no?, alcanzar el estado que llamamos de arhat, ¿no?, o de la liberación. Entonces ellos se dan cuenta que la naturaleza de todo el samsara, de todo el ciclo de la existencia, da igual el renacimiento que sea, está sometido al sufrimiento, ¿no? Se dan cuenta que una vez que se han nacido en cualquier situación, estamos sometidos a diferentes sufrimientos en el mismo proceso del nacimiento, del envejecimiento, de la vejez y finalmente de la muerte. Eso es inevitable, ¿no? Vemos que vamos envejeciendo, se nos debilita la vista, tenemos problemas, necesitamos ponernos gafas, nos empiezan a doler los dientes, nos duele la rodilla, nos duele el cuerpo, diferentes partes. Entonces acabamos siendo conscientes, ¿no?, que una vez que se ha nacido dentro del samsara, su naturaleza es el sufrimiento y es inevitable experimentarlo, ¿no? Entonces estos seres, la motivación o el objetivo de estos seres de capacidad de motivación intermedia es salir de este ciclo del samsara, no tener que volver otra vez a renacer en él.
Entonces, siguiendo ahora ya con el camino, ¿no?, para los seres de esa motivación intermedia, lo que habíamos visto hasta ahora, el evitar las acciones negativas y cultivar las acciones positivas, pues es algo que está bien, ¿no?, pero no es suficiente, porque el resultado de ese tipo de conducta es que te produce un renacimiento en los reinos superiores, ¿no? Pero eso es algo que también se muestra en todas las tradiciones espirituales, ¿no?, como es el hinduismo, el cristianismo, y en todas las tradiciones te muestran ese camino. Entonces ahora lo que hay que hacer es trascender, ¿no?, o superar esa asistencia a los reinos superiores. Y eso es lo mismo que decir que lo que tenemos que hacer es tener un control total de la mente o transformar la mente. Entonces es una particularidad del budismo que te muestra técnicas para desarrollar o tener el control total de la mente, ¿no? Y que esas técnicas no se muestran en otras tradiciones espirituales. Si nos preguntamos cómo podemos controlar o dominar la mente, la forma es aplicando los antídotos, ¿no? A través de la aplicación de antídotos llegamos a controlar la mente y con ello acabamos eliminando las emociones perturbadoras, ¿no? El primer antídoto, más importante, nos ha dicho el Buda, es ser consciente que todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Este es el mejor método para controlar, dominar la mente, ¿no?, y para conseguir que disminuyan y finalmente acabar con las emociones perturbadoras. Es la meditación, la reflexión sobre la impermanencia, ¿no? El Buda nos ha explicado, ¿no?, siempre a todos sus seguidores, a todos los monjes, a todos les ha dicho tenéis que meditar en la impermanencia, ¿no? O es lo mismo que la transitoriedad, ser consciente que todas las cosas están sufriendo cambios momento a momento, instante a instante, ¿no? Por ejemplo, las cosas que tiene delante de él, esa flor, pues va cambiando y dentro de muy poco tiempo pues estará marchita. Si se deja ahí el agua, también al poco tiempo se evaporará y desaparecerá. Entonces, nada permanece igual, todo sufre cambios en cada instante, ¿no? Entonces esta meditación, cuando se medita en la impermanencia, pues lo que hace es contrarrestar esas emociones perturbadoras que hemos hablado, las tres básicas, el deseo, el odio y la ignorancia, ¿no? Y nos hacen darnos cuenta que realmente esas emociones perturbadoras no es algo tan importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No solo hay que la meditación en la impermanencia, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, el caso más extremo de la impermanencia, ¿no?, que es una muerte repentina, ¿no? Si pensamos en tu pareja, en tus padres o en tus hijos, imagínate que mueren de repente en un accidente, ¿no? Entonces, te hace tener una sensación, una comprensión muy fuerte, ¿no?, muy intensa de la impermanencia, ¿no? Entonces, vemos que si, por ejemplo, si se hubieran muerto en un accidente mis padres y yo estuviera allí, ¿no?, en ese momento no surgiría en mi mente nada de deseo, de odio ni ignorancia, ¿no?, debido a ese estado de shock o de realización de la impermanencia, de esa muerte repentina de mis padres, ¿no? Pues igual que vemos que en ese ejemplo tan extremo, ¿no?, meditar en la impermanencia, como en ese ejemplo, pues sirve para contrarrestar, para disminuir esas emociones perturbadoras, ¿no? Y no solo meditar en la muerte, ¿no?, la impermanencia de la muerte, ¿no?, meditar en la transitoriedad, cómo cambia el tiempo, cómo cambia el mundo, las diferentes cosas del mundo, cómo cambia la riqueza de los seres, cómo cambia las relaciones familiares. Entonces, hay muchas cosas en las cuales podemos meditar en la impermanencia, ¿no?, en la transitoriedad, ¿no? Por eso nos ha dicho el Buda, ¿no?, que el mejor antídoto para contrarrestar las emociones perturbadoras es la meditación en la impermanencia o la transitoriedad. Por lo tanto, si reflexionamos continuamente, mucho, una y otra vez, sobre la impermanencia, llegará un momento en que tendremos una realización vivencial o experimental de esa impermanencia, ¿no?, no solo sea intelectual, ¿no? Y esa experiencia vivencial de la impermanencia, la transitoriedad, es el mejor antídoto
para contrarrestar las emociones perturbadoras. Este es el primer método que nos ha enseñado el Buda. El segundo es también realizar que todas las cosas contaminadas, es decir, condicionadas o que surgen debido al karma, su naturaleza es el sufrimiento, su naturaleza es producir sufrimiento. Entonces, esta es la segunda reflexión o segundo método que nos ha enseñado el Buda. Entonces tenemos también, ¿no?, que pensar o reflexionar mucho sobre este segundo punto, ¿no?, que todo lo que es contaminado es de la naturaleza del sufrimiento. Aquí hay que identificar que la expresión contaminado se refiere a todo lo que surge debido al karma, ¿no? Es decir, cualquier cosa que se manifiesta como resultado kármico, su naturaleza final es sufrimiento, ¿no? Cuando hablamos de karma, lo podemos dividir en tres tipos, ¿no? Karma virtuoso, positivo, karma negativo y otro tercer tipo que llamamos karma inamovible, ¿no? Nuestra situación es que ahora en nuestra mente están las emociones perturbadoras como el deseo, el odio, la ignorancia, los celos, el orgullo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto cualquier acción que llevemos a cabo siempre va a estar mezclada con esas emociones perturbadoras. Por lo tanto, todos los resultados que podamos experimentar en el futuro por las acciones que llevemos a cabo, tenemos claro que van a ser experiencias de sufrimiento porque están mezcladas con esas emociones perturbadoras, ¿no? Entonces, estas reflexiones que estamos hablando, meditar en que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, que todos los fenómenos contaminados, es decir, debidos a o productos que son resultado del karma, su naturaleza es el sufrimiento, estas reflexiones o estas meditaciones, eso es realmente la meditación que llamamos de vipassana, ¿no? Es meditar o reflexionar de esa manera. Entonces, estas son los dos primeros métodos que hemos visto que nos ha mostrado el Buda, ¿no?, para contrarrestar las emociones perturbadoras. También hemos visto, ¿no?, que todas las enseñanzas que ha dado el Buda o todo su Dharma, que es la expresión que utilizamos, en realidad son antídotos para contrarrestar las emociones perturbadoras, ¿no? Y en las enseñanzas el Buda nos ha dicho que tenemos que desarrollar tres percepciones, una en relación a uno mismo, pensar que somos una persona enferma, ¿no? Igual que una persona enferma, pues lo que hace es acudir a un médico y seguir el tratamiento que le indica ese médico para recuperarse de la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar esa percepción, que somos personas enfermas y la enfermedad que sufrimos es la enfermedad de las emociones perturbadoras. Igual que una persona enferma tiene la esperanza y el deseo de querer curarse de esa enfermedad y por eso acude al médico y toma la medicina, pues nosotros, reconociendo que sufrimos la enfermedad de las emociones perturbadoras, tenemos que desear curarnos de esa enfermedad y querer eliminar las emociones perturbadoras. Y por eso acudimos al Buda con la percepción de que Él es el médico y practicamos sus enseñanzas que nos ha dado, que es la medicina que nos va a permitir curarnos de esa enfermedad de las emociones perturbadoras. Entonces tenemos que desarrollar a la hora de la práctica esas tres percepciones y porque si llevamos a cabo una práctica, pero esa práctica espiritual no sirve para contrarrestar las emociones perturbadoras, entonces es una práctica espiritual inútil, no provechosa, ¿no? Y el motivo es porque hasta que no acabemos con las emociones perturbadoras, no las eliminemos por completo, no vamos a poder salir del ciclo de la existencia del samsara. Por eso es importante estas dos técnicas que hemos visto, que nos ha mostrado el Buda para contrarrestar las emociones perturbadoras. La primera es la meditación sobre la transitoriedad o la impermanencia. Y la segunda es ser consciente, ¿no?, que todos los fenómenos o todas las cosas contaminadas o condicionadas por el karma, su naturaleza es el sufrimiento. Para acabar con las emociones perturbadoras, vamos a ver la siguiente técnica, ¿no?,
Y el siguiente es el que se considera el mejor antídoto, ¿no? Que es la vacuidad, ¿no? El Buda también nos ha dicho que todos los fenómenos están vacíos de existir por su propia naturaleza, ¿no? Entonces aquí se refiere a todos los fenómenos externos a uno mismo, como a la idea de un yo, de una entidad propia de uno mismo, ¿no? Si lo analizamos, los fenómenos externos y la idea de entidad propia de la persona o del ser, pues vamos a ver que no tiene nada, existe por sí mismo, por su propia naturaleza, como una entidad inherente o independiente, ¿no? Y eso es a lo que llamamos la realización de la vacuidad, y hay que tener esa comprensión, esa realización en un estado mental libre de pensamientos o libre de conceptualizaciones. Tiene dom jamna chang changma nangba injirba. Budismo ñamnen ngoma yabuchi cheaina. Resumiendo un poco, ¿no? Todo, la finalidad de la práctica espiritual dentro del budismo es para salir de este ciclo del samsara, del ciclo de la existencia, ¿no? Y para ello, si no meditamos, si no realizamos la vacuidad, entonces no vamos a tener la capacidad de eliminar las emociones perturbadoras y por lo tanto no vamos a poder salir del samsara. Por eso es importante, ¿no?, en relación a esta sabiduría que realiza la vacuidad, que la estudiemos, reflexionemos sobre ella y finalmente la cultivemos en la meditación para que finalmente seamos capaces de tener esa realización no conceptual, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Pero como hemos visto, ¿no?, el Buda no ha comenzado desde el primer momento sus enseñanzas diciendo o explicando los métodos para salir del samsara. Él no ha comenzado por ese punto. Hemos visto que, resumiendo todo, ¿no?, que las primeras enseñanzas dirigidas a esos seres de motivación pequeña van destinadas, ¿no?, para que esos seres eviten tener que renacer en los reinos inferiores y puedan tener un renacimiento bien como seres humanos o como dioses, ¿no? Y después de esa fase es cuando han venido estas enseñanzas que te permiten salir de todo el ciclo de la existencia, que son la realización o cultivar la sabiduría que realiza la vacuidad, ¿no? Y realizar la vacuidad significa, ¿no?, realizar que la naturaleza de la mente tampoco existe por sí misma, ¿no?, de una manera inherente. Y no solo la naturaleza de la mente, sino todas las cosas externas a la mente, ¿no? Vemos que todas las cosas, la mente y los objetos externos, surgen en base a una relación interdependiente, ¿no? Lo que nosotros generalmente consideramos mente, en realidad es una manifestación cuando hay diferentes emociones perturbadoras, etcétera. Eso hace que se manifieste la mente. E igual con las cosas externas se manifiestan o surgen cuando se reúnen una serie de causas y de circunstancias que hace que se manifiesten las cosas. La mente, por eso se ilustra, ¿no?, que es como el espacio, ¿no? Es decir, existe, pero no existe como una entidad concreta propia por sí misma, ¿no? Existe, pero no se puede definir como algo concreto. Igualmente ocurre con todos los demás fenómenos, ¿no? Se manifiestan, se pueden percibir y se manifiestan cuando se reúnen las circunstancias y las causas para ello, pero no existen de una manera inherente, independiente por sí mismos. Ese es el concepto, la idea de vacuidad, ¿no? Y eso se aplica tanto a la idea de un yo propio en uno mismo como a esa entidad propia de todas las cosas externas. Todo se manifiesta cuando se reúnen sus circunstancias, pero no existen por sí mismos de una manera independiente, inherente o separada. Un poco esta es la idea, ¿no?, que las cosas existen, se manifiestan, pero no existen de esa manera independiente por sí solas. En relación al Buda histórico, el Buda Shakyamuni, ¿no?, en la India, se dedicó a cultivar de manera intensa la meditación durante 6 años y al final de todo ese proceso pues llegó a obtener esa realización, ¿no?, que el yo de la persona, es decir, el concepto, la idea de entidad, la entidad
la idea de la existencia de una entidad propia a la persona, de una manera autónoma y dependiente que existe por sí sola, por sí misma, ese concepto no existe. Llegó a comprenderlo y a realizarlo. E igualmente comprendió que todo el resto de cosas tampoco existen por sí solas, por sí mismas, como entidades propias, sino que todo surge en dependencia mutua de una serie de causas y de circunstancias. Entonces, cuando obtuvo finalmente esta realización, es cuando consiguió acabar con todas las emociones perturbadoras y es cuando alcanzó lo que llamamos el estado de la iluminación, el despertar o la budidad. Entonces creo que con esto es suficiente, ¿no? Como una introducción. Si alguien tiene alguna pregunta, pues podéis aprovechar. Hay que estudiar, ¿no? Y cuando estudias, pues te surgen las preguntas y es cuando se plantean. Y de esa manera, poco a poco, vamos a ir generando una experiencia personal de las cosas. Bueno, que el Buda Sakyamuni, como hemos visto, ¿no? No ha empezado dando enseñanzas sobre la vacuidad desde el primer momento, ¿no? Ha sido al final, ¿no? Y al final, cuando dio estas enseñanzas a unos pocos monjes, algunos de ellos se tapaban las orejas, ¿no? Como diciendo, no queremos escuchar eso, es como muy aterrador. Vosotros conocéis, ¿no? las expresiones, ¿no? Existencia a nivel convencional y existencia a nivel último, definitivo, ¿no? A nivel convencional las cosas existen como nombres, como ideas, como conceptos que se dan a una serie de causas y circunstancias, ¿no? Pero a nivel último no existen por sí solas, por su propia naturaleza, de manera inherente. Dila samlama tangna tene ko chi la tene chunju redo rangshin gi maredo seadik semna lego do direndo. Por ejemplo, esta flor, ¿no? Si la observamos a nivel convencional, vemos que ahí hay una flor en ese vaso, ¿no? Pero cuando hacemos un análisis detallado, vemos que nada de esa flor ni nada de eso existe por sí mismo, por sí solo, de manera independiente, de manera inherente, que todo existe en una relación de interdependencia, ¿no? Y cuando algo existe en dependencia de otras cosas, eso es lo mismo que decir que no existe por sí mismo, que no existe de manera inherente por sí solo. Y la ley de originación interdependiente, el hecho de que las cosas existan de una manera dependiente unas de otras, eso es un sinónimo de la vacuidad, es decir, que no existen por su propia naturaleza. Y no hay absolutamente nada que no exista de esa manera. Todo lo que podemos concebir existe en base a esa dependencia de causas y factores, ¿no? No hay nada que exista por sí mismo, por sí solo, sin depender de nada. Entonces es bueno, ¿no? Que reflexionemos sobre esto y que nos genere una duda, ¿no? Decir, bueno, pues lo mismo las cosas no existen de esa manera que pensaba, ¿no? Por sí mismas, por sí solas, ¿no? Y tener un poco esa idea así de la vacuidad, de pensar pues, que puede ser que la vacuidad se refiera a eso. Y sobre este tema, pues mañana vamos a hablar mucho y con más detalle, ¿no? Sobre cómo meditar en todo esto. Entonces, ante la pregunta, ¿no? ¿Cómo es la mente? Pues la mente, su naturaleza es completamente pura, pero ahora está cubierta, ¿no? Por esas impurezas que son las emociones perturbadoras.
tere, sem koro natural la, ni zingi namdo. Tere, ta kechi shuti. Entonces, una cosa importante, ¿no?, es ser conscientes, ¿no?, que en relación a la naturaleza de la mente, que estamos diciendo que es pura, ¿no?, esa naturaleza pura está libre de todo pensamiento dualista, de conceptos dualistas. Ni zingi namdo de tenrilo, chigi chil, tenne chunguyo. Ni zingi namdo de, ten, chigi chil, tenne. Ni zin. Y lo que es el pensamiento dualista, ¿no?, está conectado, ¿no?, con lo que hemos visto de la ley de originación interdependiente, ¿no?, es decir, que todas las cosas dependen unas de otras. Entonces, el pensamiento dualista, para usarlo por un ejemplo, ¿no?, está por un lado el aspecto subjetivo, que es la mente, y el aspecto objetivo, ¿no?, que es el objeto percibido, en este caso la botella del agua, ¿no? Entonces surge el pensamiento, esto es una botella de agua, ¿no? Entonces surge en base a esa idea del dualismo, de que hay una mente perceptora y un objeto percibido. Puede que os preguntéis, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ser las cosas, cómo pueden funcionar las cosas si en un estado en el que no haya pensamientos dualistas, con ese estado de dualidad? Entonces, la respuesta se ilustra, ¿no?, con el ejemplo del Sol y la Luna, ¿no? El Sol y la Luna, esos astros, no tienen pensamientos dualistas, ¿no? Y a pesar de no tener pensamientos dualistas, benefician de una manera espontánea a muchos seres. Cuando vamos a dormir, ¿qué estado mental prevalece cuando estamos dormidos? ¿A qué te refieres como estado mental? Cuando vamos a dormir, Sí. ¿seguimos creando estados mentales conflictivos? Dice Druponla, ¿no?, que, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, ¿no?, es como que las emociones perturbadoras están un poco más pacíficas, más más apaciguadas, ¿no? No quiere decir que hayan desaparecido, es como, por ejemplo, cuando hay un agua sucia, turbia, el hecho de dormir es como el agua que no está agitada y vemos que la suciedad se posa en la base, ¿no? Y a diferencia de que cuando está agitada el agua, la suciedad está, digamos, mezclada, ¿no?, con el agua. Entonces, durante la noche, cuando dormimos, utiliza la misma expresión, ¿no?, las emociones perturbadoras están también durmiendo. No han desaparecido, están como más tranquilas, más inactivas, pero siguen estando ahí. Y también, aparte de eso, ¿no?, el periodo del sueño, podemos decir que puede ser un sueño positivo, virtuoso o negativo. Entonces, depende con el estado mental previo a quedarte dormido, ¿no? Si cuando te vas a dormir estás en un estado mental, digamos, negativo, ¿no?, bajo la influencia del deseo, del odio muy fuerte, muy intenso, y te quedas dormido en ese estado mental, todo el sueño, hasta que te despiertas por la mañana, se convierte en algo negativo. Y sin embargo, si antes de dormir te cultivas estados mentales positivos, como generar la mente altruista de la iluminación, el amor, la compasión, y te quedas dormido con esos estados mentales, toda la duración del sueño se considera que es un estado mental positivo, es decir, como que estás acumulando karma o energía positiva durante todo el sueño. Por eso, ¿no?, hay mucha gente o muchos yogis, practicantes, ¿no?, que por la noche, cuando a la hora de dormir, duermen sentados en la postura de meditación para evitar que surjan las emociones perturbadoras, ¿no? O, por ejemplo, otras personas, antes de acostarse, hacen 3 postraciones ante las representaciones de las 3 joyas, y cuando están tumbados, para dormirse, ¿no?, pues desarrollan pensamientos, ¿no?, de fe, de devoción hacia sus maestros, desarrollan amor, compasión hacia todos los seres para quedarte dormido con esos estados mentales positivos. Okay.